Buenos días. El título del seminario del día de hoy es Trasplante de órganos sólidos, salud mental e implicaciones para el donador. Vamos a hablar un poco también acerca de la salud mental y las implicaciones para el receptor de los órganos. Sin embargo, vamos a enfocar este seminario al donante, debido a que es una parte poco explorada y poco estudiada dentro de psiquiatría de enlace. Sin embargo, en los últimos años, a partir de 2006, han incrementado de forma exponencial los estudios hacia el donante, porque presenta fenómenos interesantes que vamos a revisar dentro de este seminario. Esta presentación está compuesta de historia, panoramas tanto en el mundo como en América Latina y en México, el estudio que se hace del trasplante tanto del donante como del receptor, impacto en la salud física y mental del donante sobre todo, salud mental y toma de decisión. Dentro de la historia nos podemos encontrar diferentes hitos que marcaron el inicio del trasplante como lo conocemos en la actualidad. Los más importantes los resumo en esta línea de tiempo. En 1900, Alexis Carrel encontró la sutura vascular y esto fue un avance importante para hacer trasplantes en otras especies. En 1092, el primer trasplante renal lo llevó a cabo Emmerich Ullmann, un cirujano austriaco, y lo realizó en perros, y después realizó xenotrasplantes de cabras a perros, principalmente de riñón, ninguno de ellos exitosos, por supuesto, pero fue uno de los inicios de estas cirugías. En 1906, Mathieu Jaboulé hizo el primer xenotrasplante en humanos. Se realizó desde cerdos y cabras hacia humanos y obviamente no hubo respuesta. Y ya para 1954 se realizó el primer trasplante de riñón exitoso en la Universidad de Massachusetts. Ahí se ve la foto del equipo médico y los dos gemelos que donaron el riñón. En 1957 se extendieron estas cirugías hacia América Latina y para 1963 se realizó el primer trasplante renal en México en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Después le siguieron el trasplante hepático en 1985 y en 1988 el cardíaco. Dentro del panorama mundial nos encontramos que España es líder en donación de órganos, ya sea de donante vivo o donante cadavérico, y para 2016 había cerca de 35 donantes por millón de habitantes. Después le siguen países como Estados Unidos, donde hay 20 donantes por millón de habitantes, y después podemos encontrar a Canadá, Alemania, Australia y de forma interesante Argentina con 15 donantes por millón de habitantes, Y esto es de llamar la atención porque es el único país dentro de la región de Latinoamérica que cuenta con este número de donantes. En Estados Unidos se piensa que la mayoría, cerca de mayor del 40% de los enfermos, esperan más de 2 años para recibir un trasplante. Y esto es una cifra bastante alarmante, pensando que es un país de primer mundo y que tiene campañas bastante extendidas de donación de órganos. De este 40%, 0.5 de los donantes no son candidatos y también 0.5 de los receptores. Y de los receptores, 10 al 18% mueren en la espera de un órgano. En Latinoamérica contamos con más de 300 equipos que realizan trasplantes y Argentina cuenta con la base de datos más completa. La tasa de donaciones de pacientes vivos en Brasil y Argentina es similar. Y se ha encontrado que en los últimos años también Chile va a la alza en donaciones, sobre todo de riñón. En México, en 1971, el doctor Federico Chávez Peón inició el Programa Nacional de Trasplantes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y en 1987 se estableció el Registro Nacional de Trasplantes dependiente de la Secretaría de Salud. A partir de ese entonces ya contamos con una lista y con una regulación de cómo se realizan los trasplantes. Entre 1963 y 2002 se realizaron un total de 12.198 trasplantes renales. En 1994 se realizaron 40 trasplantes de segmento hepático en niños de donadores vivos que principalmente eran sus padres.
En México en 2012, cerca de 80,000 personas necesitaban un trasplante renal y cerca de 10,000 un trasplante de hígado, lo cual vemos que es una cifra bastante alta. Y solo se encontraban en la lista 9,023 para riñón y 394 para hígado, lo cual quiere decir que el trasplante como un procedimiento no es un procedimiento muy extendido dentro del territorio nacional. Debido a que en la región de Latinoamérica ha empezado a crecer el turismo en cuanto a trasplantes y y el mercado negro de venta de órganos, hay una necesidad muy importante de regular este procedimiento. Y entonces se realizó en 2011, del 2 al 4 de septiembre, el Foro Latinoamericano de Bioética y Trasplantes. Esto fue en la ciudad de Aguascalientes, en México. De esta iniciativa, nació el documento de Aguascalientes, que es un documento principalmente para América Latina, que trata de regular varios aspectos sobre el donante vivo, sobre el turismo y el comercio de trasplante, el papel del Estado en legislación de distribución y cobertura y acceso y calidad de la inmunosupresión. Tenemos nosotros como órgano regulatorio la Ley General de Salud, que de acuerdo al artículo 333 en el título 14º, da las especificaciones sobre todo acerca del donante. Para ser un donante de órgano se necesita ser mayor de edad y estar en pleno uso de facultades mentales. Debe de asegurarse el protocolo que está llevando a cabo, que el paciente que va a donar el órgano puede suplir esta función con los otros órganos de su cuerpo, tener compatibilidad aceptable con el receptor, recibir la información completa sobre los riesgos y conocer las consecuencias, otorgar el consentimiento de forma expresa en un documento. Cuando no esté relacionado por algún parentesco, debe de cumplir con otras especificaciones, sobre todo que obtenga una resolución favorable del comité de trasplante que lo está evaluando y que dé un consentimiento informado notariado. En información del Centro Nacional de Trasplantes o CENATRA, para el primer trimestre de este año se cuenta con un total de establecimientos vigentes de 505 dentro del territorio nacional. Hay 368 programas de procuración de trasplante, 743 programas de trasplante y 61 programas de banco en todo el territorio. En cuanto a los receptores en espera para el primer trimestre, por cada órgano se tiene que para riñón hay 13,087 pacientes esperando un trasplante. De córnea 7,799, de hígado 399, corazón 52 y riñón y páncreas 6. En cuanto al primer trimestre por institución, hablando ya de trasplante renal total, vemos que la Seguridad Social cubre la mayoría de estos procedimientos y después siguen los órganos públicos y en un menor papel los órganos privados. En cuanto a las entidades federativas donde se realizan estos procedimientos, el primer lugar lo tiene Jalisco, después sigue la Ciudad de México y después Colima y Puebla en tercer lugar. En cuanto ya hablando del donante vivo, para trasplante renal encontramos cifras similares. Encontramos que la Seguridad Social absorbe el 62% de estos procedimientos, después siguen los órganos públicos y posteriormente los órganos privados. Y en cuanto al trasplante renal de donante vivo al primer trimestre de 2017, los primeros establecimientos en realizarlo son, en primer lugar, el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, que está en Jalisco. Después le sigue el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Posteriormente, el Hospital de Especialidades número 71 de Coahuila del IMSS. El Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Moret del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y posteriormente un hospital privado que es el Hospital Puerta de Hierro en Jalisco. Cuando revisamos el tipo de donante de segmento hepático, encontramos que para el donante fallecido las cifras son mucho más altas que para donante vivo, donde encontramos que para 2017 solamente han habido 15 donantes de segmento hepático, mientras que si lo comparamos con donador cadavérico encontramos 331 procedimientos. Y del trasplante hepático total para el primer trimestre por entidad federativa encontramos que se realizan más en Ciudad de México, después le sigue Jalisco y Nuevo León.
Por instituciones, aquí ya se encuentra un poco más repartida la tendencia entre la seguridad social, que es un 38%, los órganos públicos y privados, que comparten un 31% de los procedimientos. Y dentro de los centros donde se realizan estos procedimientos, los primeros lugares los ocupan el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Después sigue el Hospital de San Javier, que es un hospital privado en Jalisco. Posteriormente, el Centro Médico Nacional La Raza, en Ciudad de México, del IMSS. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, también en la Ciudad de México, pero del ISSSTE. Y el Hospital de Especialidades número 25 de Nuevo León. En cuanto al estudio de receptor de trasplantes, es un estudio complejo que estriba un protocolo diseñado por cada institución que lo realiza. Aquí debe de haber una estrecha comunicación entre los cirujanos, entre el protocolo de evaluación, que son psiquiatras, trabajadores sociales y psicólogos. Y aquí el psiquiatra de enlace en particular juega un papel muy importante en la toma de decisión en cuanto a realizar el procedimiento. Tenemos que, para estudiar al paciente antes de trasplante, una parte muy importante de evaluar es la capacidad del paciente para entender y para consentir el procedimiento que se va a realizar, así como estudiar las estrategias de afrontamiento que ha presentado a otras dificultades en el pasado, valorar si son maladaptativas o si son adaptativas, la adherencia que ha presentado a procedimientos anteriores y qué tan posible es que haya adherencia al tratamiento posterior al trasplante, y la red de apoyo que presenta. En cuanto al psiquiatra de enlace, debe de valorar siempre el funcionamiento mental previo y posterior, el abuso de sustancias, que es una parte clave dentro del protocolo, debido a que este desencadena alteraciones que pueden llevar al paciente a recibir el trasplante y que también pueden entorpecer el desenlace del trasplante y determinar las necesidades psicosociales de cada paciente. Este es un fragmento de un artículo de los pocos que se han publicado en México sobre el donador vivo para trasplante renal en específico, y vemos las contraindicaciones absolutas, que son en su mayoría médicas, y abajo nos encontramos las contraindicaciones relativas. Si se dan cuenta, en contraindicaciones relativas está la enfermedad psiquiátrica, y es algo muy ambiguo y es algo que no nos habla absolutamente de nada para nosotros que estamos dentro del ámbito de salud mental, porque sabemos que una buena parte de la población enfrenta enfermedad psiquiátrica, pero no se especifica, y esto nos da a entender que muchas veces los cirujanos u otros especialistas no conocen qué enfermedad psiquiátrica en particular puede ser una contraindicación, ¿no? Por eso es que es tan importante el papel de psiquiatra de enlace en este tipo de procedimientos. Cuando se ha estudiado a los pacientes que reciben un trasplante, nos encontramos que en cuanto a problemas afectivos y ansiosos, el 20% de los pacientes que reciben un trasplante renal pueden llegar a presentarlo dentro del curso del procedimiento. Cerca del 30% de los pacientes que reciben un trasplante hepático pueden presentar también este tipo de sintomatología, y para el trasplante cardíaco nos encontramos que cerca del 60% va a presentar síntomas afectivos o ansiosos, que ya es una cifra que llama la atención. Pueden haber síntomas en más del 60% de los pacientes trasplantados, lo cual es un número considerable. Ya hablando de cada espectro en particular, encontramos que dentro de los síntomas ansiosos, de un 3 a un 33% pueden llegar a presentar ansiedad dentro del procedimiento, y el fenómeno de trastorno de estrés postraumático de un 3 a 15%. En trasplante de pulmón hay pocos datos, sin embargo, hace un mes salió una revisión sistemática en donantes de lóbulo pulmonar, donde se remarcaba sobre todo la presencia de trastorno de estrés postraumático asociado a una complicación única que tienen estos pacientes, que es la bronquitis obliterante. Y cuando se presenta este tipo de complicación, es casi seguro que el paciente va a presentar algún síntoma de ansiedad, y entre ellos es muy importante recalcar la presencia de trastorno de estrés postraumático. En cuanto a los síntomas depresivos, incrementan dramáticamente con los rechazos dentro de los pacientes. El saber que al trasplantar
existe un rechazo o existe enfermedad relacionada con el mismo, puede ser casi un factor predictor de síntomas depresivos en el receptor. Un metaanálisis reciente indica que la depresión pre o post-trasplante predice una peor supervivencia tanto del paciente como de la vida útil del órgano. En cuanto al trastorno por uso de sustancias, es un padecimiento clave dentro de estas patologías. Nos encontramos que el trastorno por uso de etanol en pacientes con trasplante de hígado debe de ser evaluado de una forma amplia. Debe de haber una estabilización previa a la realización del trasplante y se habla de una abstinencia de mínimo 6 meses en muchos equipos de trasplante. Debe de contarse con una remisión bien documentada y deben de estudiarse también los trastornos psiquiátricos concomitantes que pudieran desencadenar el consumo de sus sustancias. Para su estudio se utiliza como batería clave el Audit-C, pero diversos equipos de trasplante utilizan otras baterías. Se piensa y se ha estudiado incluso en algunas revisiones por este autor, por Corbett, y por otro autor que es muy conocido en Estados Unidos, que se apellida Rodríguez, que secundario a un trasplante, sobre todo de segmento hepático, hay bajas tasas de recaídas en el consumo de alcohol y se ha propuesto incluso como un factor que pudiera proteger al paciente en la reincidencia. En cuanto al trastorno por uso de otras sustancias, es muy importante estudiar qué tipo de sustancias está consumiendo el paciente y sobre todo el uso de marihuana. En trastorno por uso de polisustancias es necesario investigar si hay trastornos de personalidad comórbidos que pudieran perpetuar el consumo. Y en cuanto al uso de marihuana, acaba de salir un estudio en 2017 que cito ahí abajo en la diapositiva, donde se estudiaron y se hicieron cultivos de diversas cepas de marihuana que utilizaban los pacientes posterior a realizarse un trasplante y se encontró que había varias especies de Aspergillus y de otras bacterias peligrosas que podían ocasionar neumonía en estos pacientes. E incluso se asoció la presencia de neumonía e infecciones nosocomiales al consumo de marihuana. Es un estudio muy interesante por si quieren revisarlo. En cuanto al trastorno por uso de nicotina, se habla de que el uso de tabaco junto con inmunosupresores eleva el riesgo de cáncer orofaríngeo y de pulmón y que al tener un uso de nicotina posterior al trasplante hay inmunosupresión, infecciones, aterosclerosis y trombosis vascular. Debido a esto, muchos equipos de trasplante ya toman el uso de nicotina como una contraindicación absoluta. Incluso cuando haya remisión a más de un año del uso de sustancia, si existe el historial de uso de nicotina, algunos equipos de trasplante no lo realizan. De todos los trasplantados, los fumadores tienen tasas muy altas de fracaso y de mortalidad. En cuanto a los trastornos de personalidad, es importante hacer conciencia de las diferencias. Es muy diferente tener un paciente que tiene un trastorno de personalidad que pertenece al clúster C que un paciente que pertenece al clúster B, y esto ya está evidenciado en ciertos estudios que se han realizado en esta población. Y se encuentra que los pacientes que tienen más riesgo de tener fallas en el apego y en el cuidado post-trasplante son los pacientes que pertenecen al clúster B, sobre todo los pacientes que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, es importante recalcar que esta población tiene una incidencia de trastornos de personalidad muy parecida a la población general y que no hay una prevalencia de ningún trastorno de personalidad en pacientes tanto que donan como que reciben un órgano. Es bien importante también en este tipo de pacientes verificar la red de apoyo y la adherencia que pueden tener al tratamiento. En cuanto a los trastornos psicóticos, es un tema de controversia, debido a que varios equipos de trasplante estudian la capacidad para recibir un órgano y la asocian un riesgo al paciente que tiene un trastorno psicótico. Sin embargo, se ha demostrado que pueden recibir un trasplante de manera exitosa y hay un estudio que se acaba de publicar también en 2017 en pacientes que han experimentado síntomas psicóticos en el pasado con trastorno bipolar y en pacientes que tienen esquizofrenia. Se habla de que
hay fallo en el trasplante cuando hay un mal apego a tratamiento, sobre todo cuando los cuidadores de estos pacientes tienen trastornos de personalidad, cuando la red de apoyo de estos pacientes es pobre y cuando los síntomas psicóticos se encuentran activos. Fuera de eso, parece ser que el riesgo a que el trasplante no tenga el éxito esperado es igual al de la población general. Y no hay grandes diferencias estadísticas entre pacientes psicóticos y pacientes sin algún trastorno. En cuanto al protocolo de estudio para donación, es importante que el donador conozca que el procedimiento es un riesgo para la vida, que la evaluación va a ser compleja y va a durar varios meses, que incluso puede que no se concrete el protocolo y no sea un donante exitoso. Siempre se requiere de la presencia de un psiquiatra, un psicólogo especializado y un trabajador social que conozcan sobre esta problemática. Y hay varios estudios para saber qué también le va a ir a un paciente que dona algún órgano. De estos esfuerzos nació el Living Donor Assessment Tool, que es una batería que tiene muy buena validez y confiabilidad para valorar varios aspectos dentro del protocolo de trasplantes. Es un papel fundamental del psiquiatra de enlace valorar el estado cognitivo del donador también. Y en cuanto a las áreas de evaluación del Living Donor Assessment Tool, encontramos que siempre se les da un psicoeducativo acerca de la cirugía, entonces se les hace un mini examen a los donantes para saber qué tanto conocen de la misma. Después de eso se valoran la motivación, si hay ambivalencia en cuanto a la donación y si hay coerción, sobre todo de tipo monetaria. También las actitudes de sus allegados. Se ha demostrado en varios estudios que la actitud de la red primaria influye mucho en si se lleva a cabo la donación o no, dependiendo de si los familiares más cercanos o incluso el cónyuge están de acuerdo con que el donante lleve a cabo el procedimiento. También es importante valorar la red de apoyo, el estadio financiero, si hay trastornos psiquiátricos anteriores, estrategias de afrontamiento y el entendimiento del consentimiento informado de forma libre y completa. La mortalidad para la donación de órganos sólidos es del 1%. En trasplante de hígado se ha evidenciado que el 40% de los pacientes pueden llegar a presentar complicaciones durante el primer año. También se habla de que del 3 al 16% presentan complicaciones graves, dependiendo del tipo de procedimiento al que se sometan y el tipo de cirugía. Y que un donador de riñón puede perder entre 4 y 6 semanas de empleo y de hígado de 8 a 12. Hablando particularmente del donador renal, hay diversos estudios, sin embargo este es uno de los más importantes. El estudio RELIEF, que vemos aquí, es una cohorte que se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde 1960 hasta 2005 y que ha estudiado a los donadores de a los donantes de riñón y de lóbulo pulmonar. Y basados en este estudio, estos investigadores hicieron un estudio transversal donde mandaron una encuesta por email y recibieron estos resultados. Tuvieron una tasa de respuesta de 36% y notaron que el rechazo al trasplante es la medida que afecta más a la calidad de vida del donador, con un odds ratio de 1.77. También encontraron que los donadores con niveles académicos bajos presentaban una disminución clara en su calidad de vida y que el 2% de los donadores tuvieron que recuperarse sin goce de sueldo, lo cual estribó en estresores. Esta es una revisión que tuvieron la oportunidad de leer, que se les envió con el material suplementario y se realizó en solamente en donadores de riñón. Se hizo en 2015, ya tiene algo de tiempo, y en la revisión sistemática se encontraron muchísimos estudios, se encontraron cerca de 6,000, pero al hacer el filtro se encontraron solamente 34 estudios que podían cumplir con toda la metodología que buscaban los autores. Y ellos notaron que hubieron cambios en el posoperatorio inmediato en la mayoría de estos estudios. Hubieron pocos cambios después de los 3 a 12 meses posteriores a la donación y que se han realizado estudios para valorar la calidad de vida solo después de 2006. Solo las escalas de fatiga muestran diferencias significativas en estos pacientes y no hay otros resultados importantes en cuanto a salud mental o salud física. En cuanto al donador hepático, dentro de la evidencia que se cuenta actualmente, existe una cohorte
que es la cohorte Adult to Adult Living Donor Liver Transplantation Cohort Study, que se ha llevado también a cabo en Estados Unidos desde hace varios años, y este estudio longitudinal es un estudio que valora los resultados de la donación a 3 y 10 años, donde se encontró que en esta encuesta realizada a 517 donadores en varias épocas de la donación, tanto en el posoperatorio como a los 6 meses y al año, se encontró con una respuesta total del 66%. Es el primer estudio en donadores hepáticos que se realiza en Estados Unidos, y trataron de hacer una clasificación de los donadores en clústeres de acuerdo a la mejoría psicológica que presentaban. En cuanto al clúster 3, hombres e hispanos presentaron una menor mejoría psicológica, y ellos, dentro de la discusión y las conclusiones, lo achacan a que son pacientes que no conocen el protocolo de forma profunda y que además no cuentan con todas las ventajas que cuentan otros donantes, como un seguro que pueda sufragar todos los gastos posteriores a la donación. Y del 15 al 48% de los donadores reportaron estresores de salud importantes. Dentro de los estudios que se han hecho del donador de riñón y de hígado, encontramos que en su mayoría los donadores son mujeres, son blancas caucásicas y tienen una edad media de 42 años. En cuanto a la relación que tienen con el receptor, la mayoría son madres y padres, son en un 31% hermanos, 16% esposos, e hijos del receptor solamente un 8%. Entonces es un factor a tomar en cuenta. Y que los donadores casi siempre refieren que tienen una mejoría en la función social y en la relación con el receptor. En cuanto a la donación de segmento intestinal, no hay estudios que reporten únicamente datos acerca de los donadores. Sin embargo, encontré esta revisión sistemática que tenía datos de donadores y de receptores, y que me pareció bastante bien hecha. Hicieron una revisión de la literatura y encontraron que dentro de las complicaciones médicas que puede presentar un donador de segmento intestinal se encuentran la deshidratación y la falla hepática. Hay una supervivencia arriba del 80% en pacientes adultos y pediátricos, y los costos son parecidos en Estados Unidos y Europa. No hay realmente mucha diferencia si se realiza un trasplante en la India o en Estados Unidos y Europa, a pesar de que India tiene uno de los principales destinos de turismo médico para la realización de trasplantes, y que hay una disminución inmediata en la calidad de vida con resultados adversos cuando la donación no fue exitosa. En cuanto a la donación del lóbulo pulmonar, este estudio que se publicó en Transplantation en 2016 habla acerca de los resultados de los donantes de lóbulo pulmonar. Se estudiaron a 178 pacientes y se encontró que 40% presentaron síntomas psiquiátricos antes del trasplante. De este 46%, 26% presentaron ansiedad en el primer año posterior a la realización del trasplante, 25% presentaron ansiedad y un 20% presentaron síntomas posteriores a un año de la realización del procedimiento. Este trabajo en particular da una visión acerca del autoconcepto, que es algo que se estudia de forma muy amplia en psicología, pero no en psiquiatría. Y encontraron que el 58% de los pacientes se encontraron satisfechos consigo mismos posteriores a realizar la donación, que el 42% se consideraban mejores personas incluso, y que el 83% no presentaron quejas sobre sus cicatrices. En otro estudio que también pudieron revisar, en cuanto a la toma de decisión y al curso del posoperatorio en donadores vivos de órganos, encontramos que hay muchísimos factores que influyen al curso, y sobre todo los que están relacionados con qué tanto conoce el procedimiento del paciente, cómo tomó a cabo la decisión, es decir, si estuvo basada la decisión en autonomía, si conocía de una forma libre que podía retirarse a tiempo del procedimiento, si hubo impacto o hubieron complicaciones en los receptores,
y también los factores socioeconómicos, que fueron factores que influenciaban de forma directa el curso de los donantes. Y a modo de discusión presento este artículo que se realizó en Brasil en 2013 acerca de cómo le va a los donantes en riñón en ese país. Tomando en cuenta que es un país que realiza varios procedimientos al año y que es de tercer mundo, podríamos esperar que los donantes no tuvieran tan buena calidad de vida posterior al procedimiento. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el 60% de los donadores regresan a trabajar después de 9 meses del trasplante sin ninguna implicación dentro del trabajo. Es decir, que el Estado sufraga esta falta al trabajo e incluso dan remuneración económica. 22% regresaron antes de los 9 meses por mejoría. 98% de los pacientes no tuvieron cambios en su desempeño y el 80% no mostraron estresores económicos asociados a la realización de la donación. En cuanto a cambios físicos, lo que llamó la atención a estos investigadores fue que solo el 4% presentaron cambios en el desempeño sexual y que en 52% de los países de los pacientes mejoró la autoestima. También encontraron que el 58% de los pacientes percibieron que la cirugía cubrió todas las expectativas que se les presentaron. En cuanto a conclusiones, de acuerdo a varios estudios, pocos donadores presentan síntomas que corresponden a una patología mental posterior al año de cirugía, si todo sale bien, obviamente, y que factores como la psicoeducación y una toma de decisión informada mejoran el curso de la calidad de vida del donador. Conforme los trastornos metabólicos aumenten, la tasa de trasplante crecerá y no va a ser raro ver este tipo de pacientes dentro de la consulta incluso de psiquiatría general, y es necesario estudiar a los donadores y trasplantados en Latinoamérica, fuera de Argentina y Brasil, que tienen estudios y tienen reportes. Gracias.